Muchas gracias, Maggie. La estamos grabando, entonces vamos a empezar. Les decía, retomo la idea, tenemos que ver la organización del Poder Judicial. No todos los poderes judiciales, no todos los poderes judiciales, todos los estados tienen la misma organización. Y yo les había comentado en alguna ocasión que cuando se trataba de ver algún tipo de cuestión que fuera, o que digamos que estuviera diseminada en la República, como el caso de los poderes judiciales, pues bueno, nos centraríamos más bien en lo que tiene que ver con el Poder Judicial Federal. Bien, Marco David Odalis, perfecto, muy bien. Insisto, estoy grabando esta reunión. Estamos grabando esta reunión y se les va a hacer llegar la grabación. Bien, es importante tomar en consideración que mm, es una ley muy nueva. No es una ley novedosísima. ¿Cómo sabemos que es novedosa? Porque que parece la estoy poniendo en la pantalla. Se, este, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre del 2024. Ahorita vamos a ver, en esta misma clase yo creo que vamos a ver los transitorios que establecen la vacatio legis, es decir, una cosa es cuando sale en el Diario Oficial de la Federación, digamos, esa es la publicación, pero en el texto de esa publicación, en el texto de... a ver, denme un segundo, voy a cambiar el micrófono porque creo que están escuchando los tamales calientitos, ¿verdad? Denme chance. Mm, mm. Déjenme cambiar el audio. A ver, creo que... Ajá, ahí me escuchan también. Perfecto. Bueno, a lo mejor hasta mejor me escuchan. Decía yo, una cosa es la publicación de la ley. La publicación es, digamos, el acto por medio del cual se da a conocer al pueblo. Eso es lo que hace el Diario Oficial de la Federación. Evidentemente, ustedes cuántas veces han leído el Diario Oficial de la Federación, lo hemos leído contadas con las manos. Pero bueno, ese es el periódico con donde se difunden los actos de gobierno, entre ellos las leyes. Esa ley fue publicada el 20 de diciembre de 2024, hace apenas 4 meses, diciembre, enero, febrero, marzo, 3 meses. Hace apenas 3 meses y fue publicada después de toda esta polémica que se hizo con la gran reforma, perdonen ustedes, del Poder Judicial de la Federación, reforma constitucional y evidentemente esta sería una de las leyes secundarias que acompañaron a esa reforma constitucional. Bien, entonces el tema que vamos a ver hoy es el Poder Judicial Federal, digamos la organización del Poder Judicial Federal. Gracias, Juan Carlos, ya te estoy viendo por acá. Si tienen alguna pregunta, no duden ustedes no duden ustedes ¿en qué? En decírmela o ponerla en el chat. Por favor, a ver, ¿cómo le puedo hacer para? Perdimos, profesor. Ya ver, ahí me escuchan ya. Ahora sí ya está mejor. ¿Mejor o no mejor? No, ¿verdad? Espérenme. Espérenme, ya no me escuchan. ¿Por qué no me escucharán? Ahí tampoco, ¿verdad? Perdimos el audio. A ver, ahí mejor, ¿no, verdad? Espérenme, espérenme tantito. No sé por qué. Ahora sí me escuchan, ¿verdad? ¿Ya mejor? ¿Ya me escuchan? A ver, voy a dejar de compartir. ¿Ahí ya me escuchan? ¿O no? Sí, ¿verdad? Jóvenes. Yo sí lo escucho bien. Perfecto, gracias, Odalis. Porque voy a estar checando el chat y digo, mi microfonito sí se está llenando de color verde, entonces supongo que sí me escuchan. Bueno. Bien, voy a volver a compartir. Estamos compartiendo entonces la ley orgánica del Poder Judicial Federal. Ustedes recordarán que las leyes orgánicas lo que hacen es, digamos, el término orgánico es de organización. Cuando hablamos de una ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, es la ley, evidentemente, que organiza el Poder Judicial de la Federación y eso es lo que dice el artículo primero. Los órganos del Poder Judicial de la Federación son 8. Insisto, vamos a iniciar el tema como el Poder Judicial de la Federación o la organización del Poder Judicial de la Federación. Vamos a ver
La gran mayoría de estos 8 órganos, digo, hay cosas que no nos van a interesar demasiado, como el Tribunal Electoral o los plenos regionales que tienen que ver con la situación de las jurisprudencias, el Tribunal de Disciplina de Judicial y el órgano de administración judicial, que es el nuevo Consejo de la Judicatura Federal. Pero bueno, no los vamos a ver todos esos. Lo que vamos a ver son los que realmente interesan. La Suprema Corte, los colegiados de circuito, los colegiados de apelación y los juzgados de distrito. Eso los vamos a ver con un poco más de profundidad. Entonces, viendo los órganos del Poder Judicial de la Federación, son estos 8. El primero y el más importante es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Suprema Corte de Justicia de la Nación es la más importante dentro del Poder Judicial Federal. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a ver un poco, digamos, de lo que conoce y cuáles son las atribuciones. Nos vamos a dar cuenta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación es la máxima intérprete de la Constitución. La máxima intérprete de la Constitución. Digamos, cuando menos así tradicionalmente ha sido. Vamos a ver si con esta nueva ley continúa esa esencia o esa naturaleza jurídica de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, me gustaría que lo pusieran así. Los órganos del Poder Judicial de la Federación son, uno, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y si quieren ustedes, entre paréntesis, poner esa frasecita que es muy corta, pero que tiene mucho peso. La Suprema Corte de Justicia es la máxima intérprete de la Constitución. No hay nadie más arriba de ella que posea la calidad de interpretar la Constitución. Vamos a ver que los tribunales colegiados y los juzgados de distrito tienen facultades, desde luego, para interpretar la Constitución. Pero la máxima intérprete de la Constitución es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, en segundo lugar, el Tribunal Electoral también cambió de nombre. Hasta antes de esta reforma se llamaba Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ahora nada más es Tribunal Electoral. Tres, los plenos regionales, que es una figura no tan novedosa, pero se introdujo en 2018, 2019. Fue la primera reforma judicial que hizo el presidente en aquel entonces, López Obrador, y instauró, implementó esta figura de los plenos regionales. Y vamos a ver nada más un poquito de cuál es su atribución. El número 4, el cuarto órgano del Poder Judicial de la Federación son los tribunales colegiados de circuito. Tribunales colegiados de circuito, y subrayen, si son tan gentiles, subrayen ahí la palabra circuito. Habíamos visto las competencias de los juzgadores y habíamos visto competencia territorial, si no me equivoco. Ustedes lo deben tener en sus apuntes. La competencia territorial es, digamos, los distritos judiciales. El Poder Judicial de la Federación se le llama circuitos judiciales, y hay 32 circuitos judiciales del Poder Judicial de la Federación. Entonces, por eso se llaman así, tribunales colegiados de circuito. El número 5, el quinto órgano del Poder Judicial de la Federación, es en los tribunales colegiados de apelación. Tribunales colegiados de apelación. ¿Por qué se les llama colegiados? Eso también lo pueden apuntar. Se les llama colegiados porque no son unitarios, es decir, los tribunales colegiados, ahí actúan 3 magistrados, por eso son colegiados, porque actúan ahí 3 magistrados. Voy a repetir, el número 5 son los tribunales colegiados de apelación. Se les llama colegiados porque son 3 magistrados los que actúan. Estos tribunales colegiados de apelación también aparecieron en 2018, 2019, cuando fue la primera reforma que les acabo de platicar del presidente López Obrador, la primera reforma al Poder Judicial de la Federación. Entonces, en aquel entonces, o digamos hasta antes de 2018, esos tribunales colegiados de apelación se llamaban simple y sencillamente tribunales unitarios de circuito. Y se llamaban tribunales unitarios de circuito porque era un solo magistrado el que, eh, el que actuaba, ¿no? El Tribunal Unitario de Circuito estaba a cargo de un solo magistrado. Entonces, los tribunales colegiados de circuito y de apelación están a cargo de 3 magistrados. El sexto órgano del Poder Judicial de la Federación son los juzgados de distrito. Son los juzgados de distrito. Digamos, a manera de abogados, digamos, hablando más bien como abogados, nuestro
nuestro actuar dentro del Poder Judicial de la Federación, yo creo que se va a desenvolver en un 80% en los juzgados de distrito. ¿Por qué? Porque los juzgados de distrito conocen de muchas cosas, pero entre ellas conocen de juicio de amparo. Conocen de juicio de amparo, evidentemente también conocen de perdón, de juicios ordinarios federales. Pero cuando ustedes escuchan en las noticias que llueven amparos, hoy precisamente salió una noticia en el Reforma, llueven amparos por grabar nóminas. Grabar se refiere a ponerle impuestos a las nóminas. Llueven amparos. Y llueven amparos por muchas cosas. Entran leyes y llueven amparos. En esta reforma judicial llovieron muchos amparos. Entonces esos amparos le llueven a los juzgados de distrito. Los juzgados de distrito, lo vamos a ver más tarde, pero si quieren ponerle ahí entre paréntesis, los juzgados de distrito son los que conocen de amparo indirecto. Hay 300 cosas más, pero es importante que sepan eso, ¿no? Conocen de amparo indirecto. Repito, esta no es clase de juicio de amparo. Hay dos tipos de amparo, amparo indirecto y amparo directo. El amparo indirecto es competencia exclusiva de los juzgados de distrito. Ni siquiera la Suprema Corte de Justicia de la Nación puede conocer de amparo indirecto. Ahorita vamos a ver. Siete. Ya vimos los juzgados de distrito. Siete, el Tribunal de Disciplina Judicial. El Tribunal de Disciplina Judicial, ese Tribunal de Disciplina Judicial, es también una figura novedosa. Es una figura novedosa, altamente politizada. ¿Por qué? Porque se trata de un organismo dentro del Poder Judicial de la Federación que se dedica a atender las quejas que pudieran tener los gobernados, ¿no? O los usuarios de sus servicios jurisdiccionales respecto del actuar de los jueces, magistrados y demás empleados judiciales, ¿no? Y por último, el órgano de administración judicial. Ese número 7, ¿qué dice? Perdónenme ustedes. Uy, perdone. Oh, ya ve, me están saliendo ahí unos anuncios. No le soy muy ducho yo al Zoom. Pero bueno. El número 7, entonces, quedamos que es el órgano de administración judicial. Ahí le podemos poner entre paréntesis, antes llamado Consejo de la Judicatura Federal. Antes se llamaba Consejo de la Judicatura Federal y es básicamente, como dice la frase, es un órgano de administración judicial, es decir, un órgano administrativo, una coordinación administrativa del Poder Judicial Federal. Se encargará de muchas cosas menos de administrar justicia. Administrará los bienes, administrará el presupuesto quizá, pero no administrará justicia. Entonces, en realidad, los gobernados van a ir o acudirán a los órganos del 1 al 7 y el 8 solamente va a ser una cuestión administrativa. Bien, ¿quién de ustedes, nada más alce la manita, quién de ustedes tenía ya, o más bien tenía o sabía cómo se integraba la Suprema Corte de Justicia? ¿A quién de ustedes sabía cómo se integraba hasta antes de esta reforma, es decir, hasta el año pasado, la Suprema Corte de Justicia? Levanten su mano si sabían. No sabían. Perfecto. Bueno, lo que quiero hacer es una especie de comparación cómo quedó ahorita y cómo estaba antes, porque cambió también incluso la integración material, digamos, de la Suprema Corte de Justicia. Ven lo que dice apenas el artículo primero dice, así son los órganos del Poder Judicial de la Federación. Y vamos al artículo segundo. Es una ley bastante extensa, es una ley de 83 páginas. Evidentemente no las vamos a ver todas, pero para que vean el trabajo legislativo que tuvo que ser en este sentido. La Suprema Corte de Justicia, podemos decir que la Suprema Corte de Justicia se compondrá de 9 ministras o ministros y funcionará en pleno. Eso sí quiero que lo apunten. Es lo más básico. Seguramente va a venir en el examen. ¿Cómo se integra la Suprema Corte de Justicia? Pues la ley orgánica dice que se integra por 9 ministras o ministros y funcionará en pleno. ¿Por qué es importante eso de que funcione el pleno? Porque anteriormente eran 11 ministros. Anteriormente eran 11 ministros y decía la ley orgánica en la anterior, dice, y funcionará en pleno o en salas. Esta nueva ley
omite o prescinde de esas salas y dice nada más dice la ley, la va a funcionar en pleno, es decir, van a funcionar los 9 ministros al mismo tiempo. Eso se refiere al pleno. Van a sesionar los 9 ministros juntos. Ese es el pleno. La mayoría de veces que vemos noticias en donde salen la Suprema o salen sesionando los ministros de la Suprema Corte de Justicia, la mayoría son en el pleno, es decir, son los 11 o eran los 11, ¿no? A la mitad estaba el presidente de la Suprema Corte de Justicia, ¿no? El ministro presidente se le llama. ¿No? Eso es importante que lo apunte. ¿Cómo funciona? Se compone de 9 ministros y funcionará en pleno. Es decir, los 9 ministros van a sesionar todos los asuntos. Antes se decía que era en pleno o en salas, porque las salas eran compuestas por 5 ministros, es decir, había 2 salas. Una sala con 5 ministros, otra sala con 5 ministros, y el ministro presidente no integraba sala y tenía el voto de calidad en las salas. ¿Esto qué quiere decir? Que la Corte tenía mucha competencia, la competencia en pleno y la competencia en sus salas. Ahora nada más es en pleno. La Suprema Corte dice tendrá cada año 2 periodos de sesiones. Eso en realidad tampoco es tan importante. ¿Cómo se compone el pleno? El pleno se compone de esos 9 integrantes. ¿Recuerdan lo que dice el artículo 2? Va a funcionar en pleno. ¿Y cómo funciona ese pleno? ¿Cómo se compone ese pleno? Se compone de 9 integrantes, pero no necesitan la presencia de esos 9 para poder sesionar, sino que bastará la presencia de 5 integrantes para que pueda funcionar. ¿Por qué son 9 integrantes? Porque tiene que ser non para que no haya empate en las votaciones. Eso es importante. Anteriormente eran 11 ministros, ahora son 9, quitaron 2. 11 ministros es un número non. ¿Y es un número non para qué? Para que se evite el empate en las discusiones de la Suprema Corte. Las salas funcionaban con 5 ministros. ¿Por qué? Número non para que para evitar el empate. ¿De acuerdo? Bien. Mm, mm, mm. ¿Cómo se toman las resoluciones? Esto es importante porque, digamos, en términos generales, así funcionan los poderes judiciales. Dice, las resoluciones del Pleno se tomarán por unanimidad o por mayoría de votos. ¿Ya vieron? La mayoría de votos se entiende, evidentemente, la mayoría es 50 más uno, 50% más uno. En una Suprema Corte con 9 miembros, la mitad más uno son 5 ministros. Es decir, si en una votación 5 ministros están a favor de esa votación, pues bueno, o a favor de ese proyecto, ese proyecto pasa, ¿no? Se aprueba, digamos. Dice, salvo en los casos en que conforme a la Constitución se requiere de una mayoría de 6 votos de las ministras y ministros presentes. Ese se conoce como mayoría calificada. ¿Conocen ustedes, no, bueno, no sé si conozcan ustedes nuestro sistema electoral? Hay varios tipos de mayorías. Hay mayoría simple, que es este 50% más uno, que es el que les estoy ejemplificando. Hay una mayoría calificada en donde la propia ley especifica que sea una cantidad particular de votos como este que les estoy señalando en el artículo 8, donde se requiere una mayoría de 6 votos de las ministras y ministros presentes. ¿Esto qué quiere decir? No es la mayoría simple, es una mayoría calificada. La propia ley especifica cuántos votos son necesarios. Pero cuando hablamos de materia electoral, hablamos de mayorías relativas. Por eso es que, bueno, en este caso, en el caso de la presidenta, ella, más bien, ni siquiera ella ganó con la mayoría simple, es una mayoría relativa, ¿no? La mayoría relativa se entiende como aquella mayoría entre los que están concursando, entre todos los actores políticos o entre todos los candidatos presidenciales. La persona que más obtenga votos va a ser evidentemente la que se va a elegir como presidenta. Ese que más obtenga votos no se refiere ni a una mayoría simple ni a una mayoría calificada, es una mayoría relativa y se relativiza, digamos, de ese término de relativo es relativo entre los que están compitiendo.
¿no? Insisto, ni siquiera la presidenta, a pesar de que mucha gente votó por ella, ni siquiera ella votó el 50% más uno de los del padrón electoral. Pero bueno, eso es un breviario, digamos, como para que tengamos un poco más de contexto a lo que se refiere la mayoría simple que establece aquí, de 5 ministros, y mayorías calificadas, que son mayoría de 6 votos, que ni siquiera es tanto, ¿eh? Digamos, un voto más no creo que sea tan complicado. Bien, ¿se acuerdan de los impedimentos que vimos también en la clase pasada? Aquí se establece, los ministros solo se abstendrán de votar cuando tengan algún impedimento legal. Ya habíamos visto de esos impedimentos legales como aquellas circunstancias que pueden alterar, digamos, su imparcialidad, ¿no? Aquellas circunstancias que pueden alterar su imparcialidad. Entonces, a causa de esos impedimentos, pues bueno, vienen las excusas y si no se excusan, en este caso no procede, digamos, o no veo que proceda la recusación que habíamos visto la clase pasada, si lo recuerdan. Lo importante es saber cómo se compone la Suprema Corte de Justicia, cómo se compone la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Qué se necesita para ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Y evidentemente, ¿cuáles son las facultades de la Suprema Corte? Entonces, en términos muy generales, el artículo 9, más bien, yo voy a hablar en términos muy generales. El artículo noveno de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establece cuáles son los requisitos que deberán reunir los ministros. Y vean lo que dice, esto es particular. Para ser electo ministro o ministra de la Suprema Corte, recuerden ustedes que todos los integrantes de la Suprema Corte de Justicia y básicamente del Poder Judicial de la Federación van a ser sometidos a elección. Y la próxima elección, por cierto, es en un par de meses, 2, 3 meses, y lo tendríamos que seguir de cerca porque es una cuestión en la que jamás hemos entrado, jamás hemos sido testigos de una elección para los poderes judiciales. Es un territorio definitivamente que no conocemos. Pero bueno, para ser electo ministro o ministra de la Suprema Corte se deberán cumplir los siguientes requisitos. En primer lugar, poseer al día de la publicación señalada, bueno, al día de la publicación de la convocatoria, eso es lo que quiere decir. Título profesional de licenciado o licenciada en Derecho expedido legalmente. Esto es particularmente grave. Uno, dos, tres. ¿Perdón? Alex, Ah, te voy a silenciar, querido doctor. Buenas noches, qué gusto saludarte. no, no me enteras. Perdón. Vamos a silenciarlo. Gracias, doctor. Poseer al día de la publicación de la convocatoria, título profesional de licenciado o licenciada en Derecho. En fin, no estamos dando clase ni de política ni de otra cosa, pero la convocatoria, perdón, la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación no establece que el ministro de la Suprema Corte deba tener cédula profesional de licenciado en Derecho. ¿Por qué no dice cédula profesional y nada más dice título profesional? ¿No? Bueno, dice título profesional y dice también inclusive en grados superiores, pero no dice, no especifica que sea una cédula profesional. Recuerden ustedes que la cédula profesional es el documento que te habilita profesionalmente para ejercer. No, tendrá que ser título y cédula de licenciado o licenciada en Derecho. Entonces, el ministro de la Suprema Corte que quiera hacerlo, que quiera entrarle a la elección, tendrá que ser licenciado en Derecho. No dice cédula profesional, a lo mejor se entiende, pero me hubiera gustado que la ley orgánica dijera específicamente cédula profesional. Bien, le exigen también un requisito de residencia. Para el ministro que quiera entrarle a la elección, tendrá que haber residido en el país durante los 2 años anteriores al día de la publicación de la convocatoria. 3, no puede haber sido, digamos, funcionario público de alto nivel, es decir, secretario o secretario de Estado, fiscal, senador, diputado, ni titular del Poder Ejecutivo en alguna entidad federativa, es decir, gobernador. Y por último, las ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia serán elegidos de manera libre, directa y secreta por la ciudadanía a nivel nacional el día en que se realicen las elecciones federales ordinarias del año que corresponda. Eso evidentemente no es un requisito. La votación, digamos, no es un requisito personal, sino que pues ya aparecerá en alguna boleta. Espero que haya quedado claro eso. Solamente son 4 requisitos y digamos el último requisito no es
insisto, no es un requisito que el propio candidato pueda aportar. Hablamos de tres requisitos. Requisito de residencia, requisito, digamos, de currículum y tres requisitos académicos y profesionales. Muy sencillo, muy sencillo. Ya, bien, buen punto. ¿Cuánto van a durar los ministros y ministras que estén o que hayan elegido? Van a durar 12 años en su cargo, dice. En ningún caso podrán ser reelectos y solo podrán ser removidos en términos del título cuarto de la Constitución, es decir, responsabilidades de los servidores públicos, ¿no? 12 años en el ejercicio de su encargo. Les dije que necesitaba hacer o quería hacer una comparación con la situación anterior del Poder Judicial de la Federación. Entonces estamos viendo, anteriormente los ministros duraban 15 años en el ejercicio de su encargo. Ahora van a durar 3 años menos. También en aquel entonces tampoco podrían ser reelectos para un nuevo periodo y solamente podrían ser destituidos en términos de estas responsabilidades de los servidores públicos que están en la Constitución política. Bien, vamos a adelantarnos un poco más. Evidentemente también los ministros no podrán desempeñar otro cargo. Vean lo que dice el artículo 13. Las ministras o ministros no podrán en ningún caso aceptar ni desempeñar empleo en la federación, salvo los cargos no remunerados. Es decir, sí podrían dar clase, siempre y cuando no sean remunerados en asociaciones científicas, docentes literarias o de beneficencia. Establece una especie de restricción para poder laborar. Las personas que hayan ocupado el cargo de ministro o ministra no podrán, dentro de los 2 años siguientes a la fecha de su retiro, actuar como patronos, abogados o representantes. Bien, eso ya es lo importante, que es la segunda sección, es decir, el artículo 16 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. ¿De qué conoce la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Evidentemente, insisto, este no es un juicio de control constitucional, ni de amparo, ni de nada de eso. Es decir, esto lo van a ver ustedes mientras van avanzando en sus materias. Sin embargo, es importante, insisto, es novedosísima esta ley, tiene 3 meses apenas de publicada. ¿De qué conoce la Suprema Corte de Justicia de la Nación? La Suprema Corte de Justicia de la Nación va a conocer de las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad. Estos dos procedimientos, digamos de así, son procedimientos de control de la constitucionalidad. Cualquier recurso derivado de la ley de amparo, cualquier recurso derivado de la ley de amparo, en el que se hubiera ejercido la facultad de atracción. La ley de amparo, les acabo de decir, digamos que los juzgados de distrito son los que conocen de muchas cosas, pues, pero digamos, son los juzgados en donde uno tramita los juicios de amparo, el juicio de control constitucional por excelencia. Esos juicios de amparo tienen a su vez ciertos recursos: revisión, queja y reclamación. Esos recursos, cuando la Suprema Corte de Justicia ejerza la facultad de atracción, pues bueno, serán conocidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Aquí está: recursos de revisión contra sentencias pronunciadas en la audiencia constitucional por los juzgados de distrito. Cuando subsista el recurso del problema de la constitucionalidad. Vean cómo estamos reforzando un poco el argumento de esto, de la naturaleza jurídica de la Suprema Corte de Justicia sigue siendo el máximo intérprete de la Constitución. Entonces, cuando aún en instancias inferiores subsista en el recurso un problema de constitucionalidad, ese problema de constitucionalidad puede llegar hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Permítanme regresarme al artículo primero. El artículo primero, donde dice cuáles son los órganos del Poder Judicial de la Federación. Eh, el legislador, el legislador los puso, o más bien, siempre que encontremos un catálogo de instancias, un catálogo de entes, la técnica legislativa los acomoda de forma jerárquica. Lo que quiero decir es que no es casualidad que la Suprema Corte de Justicia de la Nación aparezca en número uno, digamos, el tope de la jerarquía en el Poder Judicial de la Federación. Podemos decir que también el del tope de la jerarquía del Poder Judicial de la Federación es el Tribunal Electoral, para cosas completamente distintas o digamos para cuestiones que tienen que ver con qué, pues con cuestiones electorales, derechos políticos.
Después de, digamos, más abajo están los planos regionales, los tribunales colegiados de circuito, los tribunales colegiados de apelación, los juzgados de distrito, etcétera. Quiero que vean esta parte que ya apuntamos, desde luego. Quiero que la vean en una cuestión jerárquica. El legislador no los puso ahí porque, por una ocurrencia, los puso ahí en orden jerárquico. ¿De acuerdo? Bien, aquí viene todo esto, a que el artículo, digamos, a que el artículo 16, digamos, dentro de lo que conoce. Recursos de revisión contra sentencias pronunciadas en la audiencia constitucional cuando subsista en el recurso problema de constitucionalidad. Otro recurso, recurso de revisión en amparo directo. Recuerden ustedes que les acabo de decir también que el amparo, digamos, hay dos tipos de amparo. Tradicionalmente hay dos tipos de amparo: amparo indirecto, que es el que conoce el tribunal, perdón, los juzgados de distrito, y amparo indirecto, que conocen los tribunales colegiados de circuito. Tanto en el amparo directo como en el amparo indirecto existe el recurso de revisión. Y hay hipótesis en donde ese recurso de revisión también conoce la Suprema Corte de Justicia. De recursos de apelación interpuestos contra las sentencias dictadas por los jueces de distrito, siempre y cuando sean controversias ordinarias, es decir, juicios ordinarios, en donde la federación sea parte. La Suprema Corte de Justicia también va a conocer de otros procedimientos como este de declaratoria general de inconstitucionalidad. Esa declaratoria general de inconstitucional se refiere a inconstitucionalidad de un precepto jurídico. Desactivan la aplicación de ese concepto jurídico, de ese precepto jurídico. Esa es más o menos la declaratoria general de inconstitucionalidad. Evidentemente, la ley de amparo establece los requisitos y el procedimiento para esta declaratoria general de inconstitucionalidad. Sin embargo, esa es una atribución específica de la Suprema Corte de Justicia. Amparados directos, que por su interés y trascendencia así lo ameriten. Amparos indirectos jurídicamente trascendentes, incluso, por supuesto, ¿por qué no? Jurídica y políticamente trascendentes. En uso de la facultad de atracción, ¿ya vieron? La Suprema Corte de Justicia, como máximo intérprete de la Constitución, al darse cuenta que hay un asunto de relevancia jurídica, insisto, o política, puede hacer uso de esa facultad de atracción y decir, declinar o podría omitir la competencia, prescindir de la competencia del tribunal colegiado, que es el que conoce de amparo directo, y decir, yo lo resuelvo, ejercito mi facultad de atracción. Controversias con motivo de convenio. Esto se refiere a convenios de límites territoriales, si no me equivoco, entre los estados. De las denuncias de contradicción de criterios, en fin, eso también lo vamos a ver de los planos regionales. Eso es lo que hacen los planos regionales. Estamos hablando ahorita de las facultades de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En fin, son 17 fracciones, y la última, evidentemente, como la mayoría en donde vienen facultades, pues bueno, el cajón desastre. Las demás que expresamente le confieran las leyes. 17, em, son 17 facultades, no, digamos 17 cuestiones que conoce específicamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Insisto, de esto que estoy platicando, a lo mejor es interesante que ustedes apunten algunas cosas que vayan, que les vayan siendo relevantes. No estamos viendo ley de amparo, no estamos viendo control de la constitucionalidad, estamos viendo cómo se maneja, cómo se jerarquiza, cómo se organiza, ley orgánica organiza. Estamos viendo cómo se organiza el Poder Judicial de la Federación. Bien, ¿cuáles son las atribuciones que tendrá el Pleno de la Suprema Corte de Justicia? Bueno, definir la integración del Comité de Evaluación del Poder Judicial, cuestiones administrativas. Aprobar a las personas mejor evaluadas en este comité de evaluación. eh, Postular a personas para los cargos de ministro y ministra.
magistrados y magistradas de circuito, resolver impugnaciones, en fin, una serie de cuestiones más administrativas, conceder licencias a sus integrantes, fijar los días y horas en que deba sesionar, etcétera. Son cuestiones mucho más administrativas. Bien, ya vimos un poco de la competencia, espero que hayan apuntado algo de la competencia. Espero que haya quedado claro esta situación de que la Suprema Corte de Justicia, independientemente de que a lo mejor no entendamos cada una de las fracciones de esa competencia, el chiste es decir dos cosas. Tiene facultad de atracción para casos relevantes. Amparos directos, facultad de atracción. ¿Esto qué quiere decir? Que está reforzando el argumento de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación es el máximo intérprete de la Constitución. A eso, a eso va, insisto. Y si ahorita ustedes le van agarrando un poco más la onda y siguen leyendo su ley, porque aparte les dije que tuvieran la ley a la mano, espero que la estén teniendo a la mano, cuando menos la tengan descargada en sus celulares o en donde estén. El capítulo, bueno, hay hay un ministro presidente. Dice, la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se renovará cada 2 años, de manera rotatoria en función del número de votos que obtenga cada candidatura en la elección respectiva, correspondiendo la presidencia a quien alcance mayor votación. Bien, esto es lo que nos está diciendo son dos cosas. Sí, hay una presidencia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esa presidencia va rotando, por eso dice de manera rotatoria. Está muy mal esa técnica legislativa, pero sí lo dijo el legislador de manera rotatoria, pero ¿quién va a ser el presidente? En función, se va a elegir el presidente en función del número de votos que obtenga cada candidatura en la elección respectiva, correspondiendo la presidencia a quien alcance mayor votación. Esto que quiere decir que la presidencia de la Suprema Corte de Justicia ya no es otra cosa más que un concurso de popularidad. Y esto que quiere decir que quien penetre más en redes sociales, quien tenga más en ese sentido, pues va a ser el presidente. ¿Por qué es importante la presidencia? Espérenme tantito. Si ustedes leyeron, bueno, en fin, en las noticias hace algunos meses, justo antes de acabar el sexenio anterior, estaban hablando de la presidencia y de la presidencia y de la presidencia. Pues, ¿por qué tanto alarde con el presidente de la Suprema Corte? Porque es importante. Vean lo que parece el artículo 20. Ah, bueno, decía yo. La presidencia entonces se le va a quien alcance mayor votación. Esto que quiere decir que ya se convirtió en un concurso de popularidad. Pero el artículo 19 dice, en la ausencia del presidente de la Suprema Corte, será suplido por el ministro o ministra que haya obtenido el segundo lugar en la votación. Esto que quiere decir que el número de votos que obtenga el ministro, porque aparte van a ser ínfimos, y ojalá nos podamos ver cuando pase la elección para ver cuántos votos fueron hacia los ministros. El punto no es ese. El punto es que la suplencia, vean esta situación, las suplencias serán eh, eh, cubiertas según el principio de que quien fue votado en segundo lugar es el que tiene que suplir al ministro presidente en sus ausencias. Insisto, es muy raro todo esto. A ver, entonces, profesor, dígame cuáles son las atribuciones del presidente que son tan importantes. O sea, ¿por qué es importante la presidencia de la Suprema Corte? ¿Por qué? Vean lo que dice el artículo 20. Pues nada más porque es el representante del Poder Judicial de la Federación, así como el presidente de la República o la presidenta de la República en esta ocasión es el representante o es el titular del Ejecutivo, así por eso se le llama titular del Ejecutivo. ¿Por qué? Pues que es el titular del Poder Ejecutivo. Así, los poderes legislativo y judicial tienen sus representantes, tienen sus titulares. El titular del Poder Judicial de la Federación, o dice la fracción primera, el representante es el presidente o es el ministro presidente o la ministra presidenta. Nada más eso. A ver, si el presidente de la República es el titular del Ejecutivo y acabamos de ver que el presidente
de la Suprema Corte o la presidenta de la Suprema Corte es el titular del Poder Judicial de la Federación, díganme quién es el titular o quién es el representante del Poder Legislativo. Tarea. Tienen una tarea. Y apúntenmela porque si no me voy a enojar, ¿eh? Apúntenmela. Ahí donde lo dejé. Ah, no, lo voy a poner en el grupo de WhatsApp. Espérenme. Tarea. El Poder Legislativo, dije. ¿Quién es el titular del Poder Legislativo? Y eso va para sus tareas, no me lo pongan aquí. Bien. Bien, sí, sí están viendo la ley, ¿verdad? Vamos, pónganme en el chat. Yo estoy aquí, pues suponiendo que estoy compartiendo esa pantalla, pero no estoy seguro. Bien. ¿Qué otra cosa, qué otra atribución tiene el presidente de la Suprema Corte de Justicia? Pues tramitar los asuntos del Pleno, turnar los expedientes entre sus Disculpe, integrantes. profesor, no entendí cuál iba a ser la tarea. La tarea es quién es el titular del poder. Disculpe, profesor, no entendí cuál iba a ser la tarea. A ver, ¿sí me escuchas, Juan Carlos? Sí, ¿verdad? Ojalá que Sí, sí. sí, sí, Ok. La tarea es quién es el titular del sí, poder legislativo. ¿Quién es el titular del poder legislativo? Voy a ok, repetir la idea, Juan. gracias. Ya, ajá, es la tarea. Ujú, La idea es la siguiente. Si la presidenta de la República es el titular del Ejecutivo y estamos viendo que el presidente de la Suprema Corte de Justicia es el titular del Poder Judicial, ¿quién es el titular del Poder Legislativo? Eso es lo que quiero. Investíguenmelo ahí, por favor. Entonces, las ok, atribuciones oye, hecho, gracias. imagínense, sí, no, gracias a ti. Imagínense qué tan importante es la presidencia de la Suprema Corte, que pues, es el representante del poder judicial. Pero también tiene otras atribuciones que tienen que ver con cuestiones administrativas. Tiene que turnar los asuntos, autorizar la lista de los asuntos, firmar las resoluciones del Pleno, despachar la correspondencia, bueno, no evidentemente el ministro, pues, pero sus empleados. Despachar la correspondencia a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bien, bien, legalizar las firmas de los servidores públicos, etcétera. Informar al Senado de la República, son cuestiones mucho más administrativas. Si les pregunto en el examen cuál es la importancia de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues bueno, la respuesta que yo voy a buscar es esa, pues el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es el representante del Poder Legislativo, perdón, el representante del Poder Judicial. Eso es lo que necesitaré. Y otras más, ¿no? Nombrar a los ministros que deban proveer los trámites administrativos, establecer disposiciones generales de ingreso y capacitación para los servidores públicos de la Suprema, realizar todos los actos tendientes al procedimiento del declaratorio de inconstitucional, etcétera. Igual la fracción 16 establece el cajón desastre, que es las demás que le confieren las leyes, reglamentos interiores y acuerdos generales. Título tercero. Ya quedamos entonces ahí con nada menos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este título tercero establece digamos, lo que sigue. No, no, vean, voy a regresarme. No pierdan de vista lo siguiente. Lo que sigue, según el artículo primero, seguiría el Tribunal Electoral, pero el artículo 21 nos dice no. Vamos a continuar con los plenos regionales, perdón, los tribunales colegiados de apelación, tribunales colegiados de circuito y plenos regionales. ¿Eso qué significa? Que, pues bueno, después vamos a ver como que muy aparte las cuestiones electorales o más bien el tribunal electoral. Aquí está, perfecto. Vamos a ponerlo así, porque oigan, ahí está. Perfecto. Tribunales colegiados de apelación, tribunales colegiados de circuito y los plenos regionales se compondrán por 3 magistrados o magistrados de circuito. Vean lo que les estaba yo comentando. Cuando hablamos de tribunales colegiados, estamos hablando de tres.
magistrados. Está a cargo ese tribunal colegiado de tres. No cinco, no siete, no uno, no, tres. Espérenme tantito. Vamos a ver qué es lo que conoce cada uno de ellos. Ajá, ok. Entonces vamos a ponerle punto y aparte. Los tribunales colegiados de apelación, ya apuntamos eso, debieron de haberlo apuntado, se componen por tres magistrados. Los tribunales de apelación se componen por tres magistrados. Y ahora vamos a ver qué es de lo que conocen o sobre qué conocen tribunales colegiados de apelación. Vean, nada más tiene, digamos, seis fracciones. Conocen de los juicios de amparo promovidos contra actos de otros tribunales colegiados de apelación. Vamos a apuntar eso. Vamos a apuntar esto. ¿De qué conocen los tribunales colegiados de apelación? ¿De qué conocen? Conocen de juicios de amparo promovidos contra actos de otros tribunales colegiados de apelación. Hasta ahí le vamos a dejar, pero quiero explicar lo que sigue. Vean esa fracción primera. De los juicios de amparo promovidos contra actos de otros tribunales colegiados de apelación que no constituyan sentencias definitivas. ¿Por qué, profesor? ¿Por qué dice eso? Bueno, porque contra las sentencias definitivas procede amparo, pero es amparo directo. Entonces, esta fracción primera tendría que decir de los juicios de amparo indirecto promovidos contra actos de otros tribunales colegiados de apelación. Porque si esos tribunales colegiados de apelación emiten una sentencia definitiva, el amparo que procede es el amparo directo. El amparo directo. En estos casos, el Tribunal Colegiado de Apelación competente será el más próximo a la residencia de aquel que haya emitido el acto impugnado. Estamos viendo mucho de juicio de amparo. Yo entiendo perfectamente que no tienen casi nada de conocimiento sobre eso, pero sobre lo que sí necesitamos tener conocimiento es básicamente qué es de lo que conocen. ¿Qué es de lo que conocen? Los Profe, tribunales. Sí, Marco, adelante. buenas noches a todos. Disculpe una duda, ¿en qué artículo me perdí? Disculpe. Estamos en el 32. Estamos en el 32 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, Marco. Sí, me había perdido en el artículo, sí estoy en la ley. Muchas gracias. Ok, perfecto. Estamos entonces en eso. Los tribunales colegiados de apelación, ¿qué conocen? Juicios de amparo promovidos contra actos de otros tribunales. Se llaman tribunales colegiados de apelación porque son tribunales superiores a los de distrito. Un juzgado de distrito es inferior a un tribunal colegiado, ya sea de apelación o tribunal colegiado de circuito. Entonces, se les llama de apelación porque son la instancia superior del juzgado de distrito y eso es lo que dice la fracción segunda. Los tribunales colegiados de apelación van a conocer de la apelación de los asuntos conocidos en primera instancia por los juzgados de distrito. Más adelante, y eso sí lo vamos a ver. Vamos a ver las formas de impugnar las sentencias. ¿Por qué? Porque esta es la clase de derecho procesal, de teoría general del proceso. Y en teoría general del proceso vemos, evidentemente, el proceso, pero vemos también los medios de impugnación. Vamos a ver que después de una sentencia, esa sentencia se puede controvertir, esa sentencia se puede impugnar. Esa sentencia, que es sentencia viene de sentimiento, de sentido. El sentir del juez se traduce en esa sentencia y en esa sentencia siempre va a haber una persona a la que le guste esa sentencia y una persona a la que no le guste esa sentencia. A la persona que no le gusta esa sentencia, las reglas procesales le dan la oportunidad de impugnarla. Esa impugnación
digamos, por regla general, esa impugnación se va hacia un superior jerárquico. En el caso del Poder Judicial de la Federación, ese superior jerárquico. En caso de los juzgados de distrito, son los tribunales colegiados de apelación. Y por eso establece esa fracción segunda, que los tribunales colegiados de apelación van a conocer de qué? Pues de la apelación de los asuntos que conocieron en primera instancia los juzgados de distrito. Recurso de denegada apelación. Calificación, fíjense ustedes, eso está bueno en la 4. Calificación de los impedimentos, excusas y recusaciones de las y los magistrados colegiados de apelación y de las y los jueces de distrito, en excepción de los juicios de amparo. Eso no lo vimos la clase pasada. Si vimos las excusas y vimos los impedimentos como término genérico, vimos las excusas y las recusaciones. Pero lo que no vimos es quién califica esos impedimentos. Ah, pues entonces, de acuerdo con la nueva ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, los impedimentos, excusas y recusaciones los van a calificar los tribunales colegiados de apelación. 5. De las controversias que se susciten entre las y los jueces de distrito, sujetos a su jurisdicción, excepto en los juicios de amparo. Y 6, en los demás asuntos que les encomienden las leyes. Las más importantes, insisto, ¿ya vieron? Hay 6 fracciones. El legislador no las puso en esa o en ese orden por sus pantalones, no. El legislador les dio un orden jerárquico. ¿Eso qué significa? Que la fracción primera es más importante que la fracción sexta. ¿Por qué? Porque, insisto, la última fracción es tan menos importante que el legislador pensó, pues si se nos olvidó algo, vamos a poner el cajón desastre. Las demás que les encomienden las leyes. Y casi siempre vamos a encontrar ese tipo de fracciones. Cuando son muchas fracciones, en la última encontramos eso. Entonces, las más importantes, digamos, las atribuciones sí, las atribuciones jurisdiccionales de los tribunales colegiados de apelación son la uno y la 2. Es decir, juicios de amparo contra actos de otros tribunales colegiados de apelación. Y 2, de la apelación de los asuntos conocidos en primera instancia por los juzgados de distrito. Y esto es un poco relevante tomando en consideración que les acabo de decir hace algunos momentos que estos tribunales colegiados de apelación antes se llamaban tribunales unitarios de circuito. En los tribunales colegiados hay 3 magistrados y en los tribunales unitarios había uno. Pero estas dos atribuciones de los tribunales colegiados son las mismas que tenían anteriormente los tribunales unitarios de circuito. Y hay una razón importante que quiero explicarles por qué es la fracción primera. Los tribunales colegiados de apelación conocerán de los juicios de amparo promovidos contra actos de otros tribunales colegiados de apelación. Les acabo de decir que los juzgados de distrito conocen juicio de amparo directo, pero los juzgados de distrito son inferiores jerárquicamente a los tribunales colegiados de apelación. ¿Esto qué quiere decir? Que si los juzgados de distrito, más bien, eso quiere decir que los juzgados de distrito no pueden calificar la actuación de un superior. No pueden decir si estuvo bien o mal. Por eso el legislador lo que hizo fue, bueno, si hay un tribunal colegiado de apelación y hay un acto impugnable en juicio de amparo de ese tribunal colegiado de apelación, pues que sea otro de la misma jerarquía quien califique si estuvo bien o no. ¿Por qué? Porque no puede ser un inferior. Y hacia arriba no se puede, es decir, los tribunales colegiados de circuito no pueden. ¿Por qué? Porque los tribunales colegiados de circuito no conocen sobre juicio de amparo indirecto. Entonces hay una justificación ahí jurídica por qué está esa fracción primera así como la vemos. La fracción segunda me parece que la expliqué también, ¿no? La apelación de los asuntos conocidos en primera instancia por los juzgados de distrito. Qué interesante. Bien, punto de aparte, vamos a ver los tribunales colegiados de circuito. ¿Alguien por ahí? Nadie, ¿verdad? Porque alguien. Cielos. Ahí está. Ah, 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 mm.
Y entonces, bueno, ahí viene lo bueno, porque los tribunales colegiados de circuito tienen muchas más atribuciones y tienen atribuciones que ya se salen del ámbito del amparo indirecto y de los juicios de los juicios ordinarios. Ahorita vamos a ver eso. Vean, voy a silenciarte, Odalis, gracias. Perdóname. Si quieren, ahora sí que si quieren interrumpir, si quieren participar, eso me refiero. Si quieren participar con toda confianza. Los tribunales colegiados de circuito, entonces, es el artículo 35. Pues miren, bajita la mano, ya llevamos, vamos hacia el 15% de la ley. El artículo 35. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer, es decir, la competencia, claro. No te preocupes. Para conocer de juicios de amparo directo. A ver, entonces. Apuntamos que los tribunales colegiados de apelación conocen de juicios de amparo promovidos contra actos de otros tribunales colegiados de apelación y dos, de la apelación de los asuntos conocidos en primera instancia por juzgado de distrito. Eso es, digamos, la competencia genérica, si se me permite la expresión, la competencia general, es decir, 95 de cada 100 asuntos que reciben los tribunales colegiados de apelación van en estas dos direcciones. Y entonces, los tribunales colegiados de circuito, igual un 80% de toda la carga de trabajo que tienen estos tribunales colegiados de circuito, es conocer de juicios de amparo directo. Entonces, vamos a poner abajo, tribunales colegiados de circuito. Tribunales colegiados de circuito. Ay, Dios. Tribunales colegiados de Buenas noches, circuito. profesor. Hola, Hola, profe. hola, Estelvia. Tipo de Estamos distrito de circuito, de circuito. perdón. Tribunales colegiados de Ok, circuito. ok, Eso es lo gracias. que vamos a poner como tema. Ok, gracias. Entonces, sí. ¿Qué conocen esos tribunales colegiados de circuito? Su facultad principal es conocer del juicio de amparo directo. Insisto, la clase no es de amparo. Entonces quiero que apuntemos lo siguiente. Y no todos están viendo la pantalla, ya me di cuenta. Pero bueno, claro, cuando están a lo mejor en su celular es más complicado, sí es cierto. Y tomen en consideración que esta clase se va a grabar. Es un par de horas que no les va a costar mucho trabajo ver después. Lo vamos a poner en el Moodle, desde luego. Y bueno, entonces, necesito que apuntemos lo siguiente. Los tribunales colegiados de circuito conocen de los juicios de amparo directo contra sentencias definitivas. Contra sentencias definitivas. Ok, contra sentencias definitivas, muchos, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio. Esto es sacramental, jóvenes. Esta parte de que es un amparo directo es sacramental. Voy a repetir la idea. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer de los juicios de amparo directo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio por violaciones cometidas en ellas o durante la secuela del procedimiento. O durante la secuela del procedimiento. Ah, muy bien. Insisto, esta frase es sacramental y la voy a repetir una vez más. ¿Cómo no? Los tribunales colegiados de circuito conocen de los juicios de amparo directo, subrayan amparo directo, juicios de amparo directo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio por violaciones cometidas en ellas o durante la secuela del procedimiento. Con eso es más que suficiente. ¿Por qué? Porque si están viendo la transcripción, no sé, ya. Si están viendo
Luego para quitar esto. Mm. Si están viendo, permítanme. Si están viendo en la pantalla, estamos viendo el artículo 35 y aparece una serie ahí de hipótesis en materia penal, en materia administrativa, civil, mercantil, etcétera. Profe, Sí, no podemos ver la pantalla, aunque, digo, en otra pantalla yo tengo la ley orgánica, pero no sé si sucede algo con su pantalla o al ¿y momento qué de... ven? ¿Ven mi rostro? Sí, nada más. No, yo sí la veo. Mm, Yo sí la veo, Marco. Y puedo ver como tal Al eh, profe y la ley. exacto, la ley mm. Ajá, yo veo ambos. por dos. Bueno, qué bueno. Ah. Qué bueno que lo tienes a la mano, Marco. Qué bueno que la tienes a la Marco, digo, a la mano, perdón. Sí, Pero profe. ajá, tenía esa duda. Qué bueno que tienes a la Gracias. mano ahí eso. Bien, gracias, Marco. Bien, los tribunales colegiados de circuito de que conocen, y eso, insisto, es sacramental. Eso hay ciertas cosas, jóvenes, que los abogados deberían, bueno, es broma, desde luego, pero que los abogados deberían aprenderse de tal forma que incluso hasta tatuarse. La diferencia entre propiedad y posesión, cuál es la definición de obligación y una de esas cosas que es importantísima, insisto, sacramental, tiene que ver con esta definición. Los juicios de amparo, que el amparo directo contra qué procede, el amparo directo procede contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, siempre que cumplan estas características, que sean por violaciones cometidas en ellas, en las sentencias, laudos o resoluciones, o durante la secuela del procedimiento. Ya después van a ver ustedes cuando en sus clases de juicio de amparo, que por cierto en INECA hay profesores verdaderamente increíbles en juicio de amparo. Ahí van a ver, digamos ya a profundidad estas situaciones y van a ver lo que van a ver la diferencia entre violaciones cometidas en las sentencias y las violaciones cometidas durante la secuela del procedimiento. Violaciones injudicando y violaciones improcedéndose. Hay un latinajo para eso, ¿no? Bien, pero no solamente ven amparo directo. Los tribunales colegiados de circuito también conocen ciertos recursos de revisión de amparo indirecto. Y eso es lo que dicen las demás fracciones. A ver, tenemos que ver la ley de amparo, ¿verdad? Ujú, ujú, ujú. Ley de amparo. Bueno, ley amparo. ¿Por qué? Porque dice, los tribunales colegiados de circuito también conocen del recurso de revisión en los casos a que se refiere el artículo 81 de la ley de amparo, del recurso de revisión de queja y de inconformidad. ¿Ya vieron? Denme un segundo porque estoy viendo A ver, voy a dejar de compartir. Ahora sí ya no se ve nada. Denme un segundo. Ay, caramba. Denme un segundo. 81. Ya dije mucho y no lo voy a repetir tanto, pero este no es un curso de juicio de amparo. Este es un curso de teoría del proceso. Y estamos viendo ahorita la ley de amparo. Y entonces estamos viendo la parte del recurso de revisión. Habla el artículo 81 de recurso de revisión en amparo indirecto y en amparo directo. ¿Esto qué quiere decir, profesor? Esto quiere decir que de acuerdo con la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, ambos recursos de revisión, tanto el de amparo directo como el indirecto, se, se ven, de ellos conoce, perdónenme ustedes, de ellos conoce el Tribunal Colegiado de Circuito.
Bien. Recurso de revisión, recurso de queja, recurso de inconformidad, insisto, esto ya lo van a ver un poco más, más adelante. Esto en realidad no es algo que forme parte del, digamos, explicarles en qué consisten estos recursos, no es algo que forme parte del programa y evidentemente despreocúpense porque tampoco va a venir en el examen, pero lo que sí necesito es que entiendan qué conocen los tribunales colegiados de apelación y qué conocen los tribunales colegiados de circuito. Si les pregunto en el examen, oigan, ¿de qué conocen los tribunales colegiados de circuito? A pesar de que hay un montón de fracciones, hay 9 fraccionzotas, pues evidentemente no quiero que me contesten, sino que más que la primera, con eso es más que suficiente. Juicios de amparo directo contra sentencias definitivas. Pero también ven recurso de revisión, recurso de queja, recurso de inconformidad y recurso de revisión contra sentencias de amparo indirecto, ¿no? Recursos de revisión, impedimentos y excusas en materia de amparo. En materia de amparo, ¿ya vieron? Los tribunales colegiados de apelación conocen de impedimentos y excusas, pero en juicios ordinarios. Cuando es materia de amparo, siempre es el superior jerárquico en el sentido de que es un tribunal colegiado de circuito. Recurso de reclamación previsto en el artículo 104 de la Ley de Amparo. Punto. No quiero que me contesten más. ¿De qué conocen los tribunales colegiados de apelación? Ah, pues de juicios de amparo, contratos del mismo tribunal, más bien de otro tribunal colegiado de apelación. Y dos, lo que tiene que ver con, digamos, sirve de segunda instancia de la apelación de los asuntos conocidos en primera instancia. Con eso es suficiente. ¿De qué conocen los tribunales colegiados de apelación? Entre otras muchas cosas, el de juicios de amparos directos. Y si me ponen juicio de amparo directo contra sentencias, laudos o resoluciones que ponen fin al juicio, siempre que sean por violaciones cometidas en estas sentencias o laudos, o bien que sean durante la secuela del procedimiento, pues bueno, se ganarán a lo mejor algún punto extra. No tomen, no echen en saco roto. Esto es una frase sacramental. Y después que vean cuestiones, digamos, falta todavía bastante como para que vean esto que les estoy contando de juicio de amparo, les ha de faltar unos cuantos cuatrimestres, pero es importante que lo tengan en consideración y porque si lo leen y lo están leyendo digamos, estudian cuando menos para el examen, cuando lleguen a estudiar constitucional, el juicio de amparo, etcétera, etcétera, pues bueno, se les va a hacer un poco más sencillo. Por eso les he dicho muchas veces, a pesar de que no vean esa materia, aún no ven derecho constitucional. Creo que aún no ven derecho constitucional, entonces, pero de todos modos deben tener ustedes su constitución impresa. Lo recomiendo encarecidamente. Cómprense una constitución, no cuesta más de 150 pesos. Bien, oigan, pero fíjense lo que dice el artículo 36. Podrán establecerse tribunales colegiados de circuito especializados. Especializados. Podrán establecerse tribunales de colegiados de circuito especializados. Bueno, vamos a ver ahorita los juzgados de distrito. Vamos a verlos ahorita. Cuando se establezcan en un circuito de materia de amparo varios tribunales colegiados en un mismo lugar, con residencia en un mismo lugar que no tengan jurisdicción especial o que deban conocer de una misma materia, tendrán una oficina de correspondencia común. Bueno, ya. Cuestiones administrativas, insisto. Plenos regionales, les dije cuando estábamos viendo los órganos del Poder Judicial de la Federación, les dije que los plenos regionales son más o menos novedosos en el sentido de que surgieron en la reforma de 2019, si no me equivoco, algo así. Una reforma que impulsó el ministro Saldívar a solicitud del entonces presidente López Obrador. Y entre otras cosas creó estos plenos regionales. Vamos a ver. Con las habilidades a que se refiere el artículo 16 de esta ley, los plenos regionales serán competentes entonces pusimos en primer lugar tribunales colegiados de apelación, pusimos en segundo lugar tribunales colegiados de circuito, tercer lugar, plenos regionales. Y estamos en el artículo 39, por si no me están siguiendo en la pantalla, estamos en el artículo 39.
Básicamente nos vamos a dar cuenta que los plenos regionales ven cuestiones competenciales. Competenciales. No dirime controversias, digamos, entre particulares, dirime controversias entre órganos jurisdiccionales del mismo circuito. Vean ustedes lo que dice la fracción primera. Es competente el tribunal regional, perdón, el pleno regional es competente para resolver las contradicciones de criterios sostenidas entre los tribunales colegiados de circuito de la región correspondiente. Claro, determinando cuál de ellas debe prevalecer, eso es importante. Los plenos regionales no son de circuito, es decir, no hay 32 plenos regionales. Se le llama región a un conjunto de circuitos, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad sus atribuciones no son tan jurisdiccionales, más bien no son jurisdiccionales, son atribuciones, digamos, para determinar controversias entre órganos jurisdiccionales. Perdón, va de nuevo. Son competentes para dirimir controversias, pero entre los propios órganos jurisdiccionales, no entre particulares o no entre gobernados. Entonces, por eso se les llama plenos regionales. No son plenos de circuito. Si fueran plenos de circuito, ¿qué pasaría? Pues básicamente habría 32 plenos porque hay 32 circuitos a lo largo de la República Mexicana. Entonces, eso también es necesario que quede claro. Los plenos regionales no tienen facultades jurisdiccionales contra los gobernados. Eso lo podemos poner. Son competentes los planos regionales para resolver las contradicciones de criterios sostenidas entre los tribunales colegiados de circuitos. ¿Ya vieron? O sea, no no impacta directamente. Sí impacta, desde luego, pero no directamente contra los gobernados. ¿Cuál es la segunda competencia? Denunciar ante el Pleno de la Suprema Corte las contradicciones de criterios entre plenos regionales o entre tribunales colegiados. Solicitar a la Suprema Corte de Justicia que inicie el procedimiento de declaratoria de inconstitucionalidad también. Contradicción de criterios. Después vamos a ver, no creo que en esta clase, ¿en qué clase lo verán? Seguramente en amparo, ¿no? En amparo van a ver la jurisprudencia, que digamos es esta serie de criterios reiterados. Hay varias formas de hacer jurisprudencia. Una es por reiteración de criterios, pero una es por contradicción de criterios. Entonces, esa forma de hacer jurisprudencia de contradicción de criterios es una de las competencias de los plenos regionales. Y es lo que dice la fracción primera. Resolver las contradicciones de criterios sostenidas entre los tribunales colegiados de circuito. Dos, denunciar en el Pleno de la Suprema Corte esas contradicciones de criterios. ¿Esto qué quiere decir? La primera es resolver las contradicciones, pero la segunda es quién va digamos, a darle firmeza a esa resolución de contradicción de criterios, pues la Suprema Corte. ¿Y quién lo hace? Pues los plenos regionales. Denunciar ante el Pleno de la Suprema Corte las contradicciones de criterios. Tres, solicitar a la Suprema Corte que inicie el procedimiento de declaratoria general de inconstitucionalidad cuando dentro de su región se haya emitido una jurisprudencia derivada de amparos indirectos. Conflictos competenciales, vean lo que les estoy diciendo. Conflictos competenciales que se susciten entre órganos jurisdiccionales y las demás que le confíen los acuerdos generales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vean cómo en los plenos regionales, en ninguna de estas 5 fracciones, se involucra, digamos, en dirimir una controversia entre particulares, o bueno, un juicio de amparo. No conocen ni de ningún tipo de recursos de revisión ni nada. Lo que hace es resolver las contradicciones de criterios. Resolver los conflictos competenciales que se susciten entre órganos jurisdiccionales. ¿Se acuerdan cuando vimos los tipos de competencia? Vimos competencia por grado, por materia, por territorio. Y muchas veces esos conflictos son tan complicados que tienen que acudir otra instancia, que en este caso son los plenos regionales, para dirimir esa controversia. ¿Quién es el competente para conocer? ¿Por qué es tan importante esa competencia? Porque si resuelve nuestro conflicto un órgano jurisdiccional que no es competente por lo que ustedes quieran, por grado, por materia, por territorio, por etcétera, por cuantía, habíamos visto también. Si se le ocurre conocer de nuestro asunto y se da la casualidad de que no es competente, pues evidentemente todo el tiempo que nos tardamos resolviendo ese asunto no va a servir de nada porque ese juicio es nulo.
Entonces es importante determinar la competencia, es importante determinar qué juez es el que nos tiene que resolver. Habíamos platicado de la competencia por cuantía, habíamos platicado de la competencia por territorio, competencia por grado, por materia. Por materia es muy sencillo, por grado también es sencillo. Por cuantía a lo mejor no tanto, es tan sencillo. La cuantía es el valor del negocio, el valor del contrato. Si Marco y yo firmamos un convenio, perdón, si firmamos un contrato de compraventa de un bien inmueble de 10 millones de pesos, pues bueno, a lo mejor esa cuantía ya nos da para un juzgado, digamos, de primera instancia, en un juzgado oral o de cuantía menor. Es importante saber quién nos va a resolver nuestro conflicto. Y entonces esas son las atribuciones, digamos, a las que se refieren los plenos regionales del Poder Judicial de la Federación. Conflictos competenciales y conflictos que tienen que ver con criterios, con contradicción de criterios para saber qué criterio, para saber qué criterio es el que prevalece y puede constituir, en todo caso, jurisprudencia, ¿no? Bien, y vean, las atribuciones de los plenos regionales solamente abarcan 3 articulitos. Vamos a ver lo que dice el artículo 38. Yo siempre digo que las leyes dicen, las leyes no dicen, ¿verdad? Las leyes no hablan, pero es una muletilla que tengo de hace mucho tiempo. Las leyes determinan, las leyes ordenan. Artículo 38. Los plenos regionales son órganos facultados para desarrollar las funciones señaladas en el artículo 107, perdón, fracción 13 de la Constitución y demás que les confieran los acuerdos generales. Se integran por 3 magistradas o magistrados de circuito, ¿ya vieron? Otros 3 designados por el órgano de administración judicial, el que antes era el Consejo de la Judicatura Federal, de entre las personas que hubiesen obtenido mayor votación en los cargos para magistrada y magistrado de circuito en la elección que corresponda. ¿Ya vieron? ¡Qué barbaridad! Claro. En el caso de los plenos regionales especializados, los magistrados o magistrados deberán ser seleccionados conforme a la especialización para la cual fueron elegidos. ¿No dice nada más? Evidentemente van a ser miembros de estos plenos regionales aquellos que hayan sido elegidos, ¿no? Las 3 personas que hubieran obtenido mayor votación. Ya vimos las atribuciones y vimos, bueno, no vimos nada más. 3 articulitos. Bien, vamos con los juzgados de distrito, ya que ya estamos llegando al otoño de estamos llegando al otoño de esta clase, pero sí vamos a avanzarle mucho con estos juzgados de distrito. Los juzgados de distrito. Entonces ya. Voy a recapitular. Vimos tribunales colegiados de apelación, tribunales colegiados de circuito, plenos regionales, y ahí también le pusimos, tuvimos que haberle puesto ahí, ¿no? Digamos, su función no es tanto jurisdiccional, sino más bien de contradicción de criterios y de dirimir controversias de órganos, más bien, determinar la competencia entre órganos jurisdiccionales. Eso es lo que dije. Los juzgados de distrito, entonces, vamos. Y todavía no entramos al Tribunal Electoral, ¿ya vieron? Nos fuimos todo, la cuestión jurisdiccional y el Tribunal Electoral lo estamos dejando hasta el final, yo creo. O lo dejaron, en su caso, los, los legisladores. El 20 de diciembre apenas, es decir, hace 3 meses. Los juzgados de distrito se compondrán de un juez o una jueza. Ahí no hay 3, ahí no hay 9, no, hay uno. No hay no hay votación. En los tribunales colegiados, como son 3, los asuntos se someten a votación. Y entonces hay un magistrado ponente y ese magistrado ponente, digamos, en una sesión, le presenta el proyecto a los otros 2 y se vota. Y las decisiones en los tribunales colegiados se toman por mayoría o por unanimidad. Aquí en los juzgados de distrito no. Hay una sola persona, digamos, no le somete su opinión a nadie más. Es un solo juzgador. Los juzgados de distrito, decíamos, se compondrán de un juez o una jueza y del número de secretarios o secretarias, actuarios, bueno, en fin, que determine el presupuesto.
Vamos a ver qué es lo que conocen. Son de las ausencias accidentales, las ausencias, los impedimentos y de las y los jueces de distrito serán conocidos y resueltos en términos de la ley relativa a la materia de su conocimiento. Por claro, porque hay jueces de distrito en materia civil. Y lo que acabamos de ver la clase pasada o la antepasada fue el Código Nacional de Procedimientos Civiles. Es decir, los jueces de distrito en materia civil deberán estar a las reglas de ese código y en ese código establecen reglas relativas a los impedimentos. Entonces, a eso se refiere este artículo 44. Bien, ¿cuáles son las atribuciones? Jurisdicción especial. Vamos a ver las jurisdicciones especiales. Bueno, en fin, digamos, es que hay materias específicas. Hay jueces en competencia económica, por ejemplo. Bien. Y es lo que pasa si alguno de ustedes es, le hace la pasanteada, pues bueno, saben que hay juzgados distrito en San Lázaro y eso es lo que dice el artículo 47, una o varias oficinas de correspondencia común, ¿no? Hay una oficina de correspondencia común. Aquí está. Uy, denme un segundo, por favor. Son muchísimos. Los jueces de distrito se clasifican en materias. Yo les acabo de decir que hay 29 circuitos en la República Mexicana. El Poder Judicial Federal está dividido en 20, perdón, dije 29, no, 32 circuitos. Los circuitos en la República Mexicana son 32. Y entonces en esos 32 circuitos hay jueces de varias materias. Y lo que hace la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación es organiza cada una de las atribuciones, organiza jerárquicamente, es lo que estamos viendo, ¿no? Y las atribuciones y todo de todos los órganos que componen el Poder Judicial. Un órgano, uno de los más importantes, porque es el más numeroso, hay chorros de jueces, hay miles de jueces. Y entonces en los circuitos se establecen varias materias. Y entonces vamos a ir viendo, yo creo que sí, yo creo que sí tenemos que verlo. Vamos a ver cada una de las materias, cuando menos las materias más importantes. No sé si todas, son muchas materias. Dice el artículo 48, los jueces de distrito. Y nos fuimos luego a su competencia. Las y los jueces federales conocerán de los delitos del orden federal. Delitos del orden federal. Este también se puede convertir en clase de derecho penal, porque mucha gente aún no sabe, muchos abogados aún no saben que además del Código Penal Federal, hay otros delitos que por su naturaleza son federales y no se contemplan en el Código Penal Federal. ¿En dónde se contemplan? Fíjense ustedes, en la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación. Entonces, le podemos poner jueces de circuito, perdón, jueces de distrito, abajo, jueces federales penales, jueces federales penales. Conocerán, o como dice el artículo, ¿no? Conocerán de qué, pues de los delitos del orden federal. No los vamos a ver ni quiero que los apunten. No es una clase de derecho penal. Los jueces penales federales conocerán de los delitos del orden federal. Ah, claro. ¿Y cuáles son los delitos del orden federal? Y ven ustedes todas los incisos. Los previstos en las leyes federales, es decir, los códigos penales, el Código Penal Federal. ¿Ya vieron? Aquí está, pim, pim. Código Penal Federal. Los cometidos en el extranjero por los agentes diplomáticos, personal de las legaciones de la República, que también tiene que ver con derecho diplomático, y cónsules mexicanos. Los cometidos en embajadas y legaciones extranjeras. Es decir, si una persona comete un delito en la embajada de Estados Unidos, es un delito federal. Aquellos en la que la federación sea sujeto pasivo, se refiere a ser víctima u ofendido.
quien resiente el daño del delito. Que la federación sea sujeto pasivo. Los cometidos por un servidor público o empleado federal en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas. Yo soy servidor público federal. Si cometo un delito en el ejercicio de mis funciones, será un delito federal. No solamente si yo cometo delito, sino cometen delito contra mí. Dice la fracción G, perdón, el inciso G, los cometidos en contra de una persona servidora pública federal en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas. Los cometidos en contra. Claro, no perdamos de vista que todos digamos, claro, si se recibe dinero del gobierno es servidor público. Entonces, desde el presidente, desde la presidenta de la República hasta el empleado, el secretario, la secretaria, son servidores públicos. Y eso es lo que dice el inciso G. Estamos hablando de los delitos federales, que es competencia de los jueces penales federales. ¿No? No los estamos apuntando, solamente se los estoy diciendo. En contra del funcionamiento de un servicio público federal, se está dando mucho el sabotaje en los trenes, ¿no? Hasta donde tengo entendido, las líneas de tren, las vías de tren son federales. Los perpetrados en contra del funcionamiento de un servicio público federal, eso es el que acabo de decir, aquellos que ataquen, dificulten y posibiliten el ejercicio de alguna atribución reservada a la Federación. Otra vez Código Penal Federal. El cometido por o en contra de los funcionarios electorales federales, fíjense ustedes. Bien, de los procedimientos de extradición, esa es la competencia de los jueces penales federales, de los delitos federales, claro, de los procedimientos de extradición, de las autorizaciones para intervenir cualquier comunicación privada, eso es importante. Nadie puede intervenir comunicaciones privadas salvo una autorización expresa de un juez. ¿Y qué juez? El juez penal. De los delitos del fuero común respecto a los cuales el Ministerio Público de la Federación hubiera ejercido la facultad de atracción. Estamos viendo el caso de un, pues le llaman campo de exterminio, le llamaron, ahí en Jalisco, no sé si recuerden, si vieron las noticias o si las han estado visto las han estado viendo las últimas semanas. Teocutla, si no me equivoco, hay algún lugar en Jalisco donde se descubrieron, no necesariamente cuerpos, pero se descubrieron ropa y era un campo de concentración que se dice, ¿no? Del cártel Jalisco, no sé de qué cártel. Entonces, esa situación formalmente tendría que ser Se llama de Tehuistla, profesor, ¿no? Tehuistla. No, Teochitán o algo así, ¿no? Sí, Ahorita le digo. sí, perdón, la verdad es que se me olvidó el nombre, pero sí, Teuchitán ya me dijeron acá. Gracias. Bien, bueno, bueno, lo conocemos. Esa, esa cuestión, digamos, naturalmente tendría que ser del Ministerio Público Local, pero la Procuraduría General de la República, la Fiscalía General de la República, atrajo ese asunto. Entonces, hizo uso de esto que es esta facultad de atracción del Ministerio Público de la Federación, la Fiscalía General de la República o el fiscal Gertz Manero, pues básicamente es el jefe de todos los ministerios públicos de la Federación, pero digamos para el caso es lo mismo, ¿no? Esto es lo que conoce el código, perdón, lo que conocen los jueces penales federales. Habla de autorización para intervenir comunicaciones privadas, otra vez la intervención de comunicaciones privadas, etcétera, etcétera, etcétera. A la par de los jueces penales federales, hay jueces de distrito, podemos ponerla abajo, jueces de distrito de amparo en materia penal. Jueces de distrito de amparo en materia penal. Y el nombre me parece a mí suficientemente indicativo, pero podemos poner esto. Fíjense ustedes. Podemos poner lo siguiente. Jueces de distrito de amparo en materia penal conocerán de juicios de amparo que se promuevan contra resoluciones judiciales del orden penal.
Esto por supuesto que puede ser una clase de derecho penal, pero no lo va a hacer. Los jueces de distrito de amparo en materia penal conocerán de juicios de amparo que se promuevan contra resoluciones judiciales del orden penal. Contra actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal. Con eso tengo. Que apunten eso, me conformo. Pero no solamente eso, vean ustedes. Digo, la fracción segunda establece que también conocerán de los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción 7, el artículo 107 de la Constitución, que de los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia en materia penal. Claro, los juicios de amparo indirectos son contra actos o leyes. Amparo contra leyes, bueno, también es un acto. Se puede impugnar en juicio de amparo indirecto tanto, digamos, un acto de afectación como la ley misma de las denuncias por incumplimiento de las declaratorias generales de inconstitucionalidad. Pero vean ustedes la cantidad, esto también quiero llamarles la atención, la cantidad de asuntos relativos a los juicios de amparo en materia penal. Si no me equivoco, si a mí todavía me tocó estar pasanteando y los amparos en materia penal los conocían los jueces penales, los jueces de distrito en materia penal, pero fueron tantos y tantos y tantos juicios de amparo, nada más de amparo en materia penal que tuvieron el Consejo de la Judicatura Federal o el Poder Judicial Federal en aquel entonces creó una materia nueva, que es jueces de distrito de amparo en materia penal. No dice de amparo en materia civil, no dice de amparo en materia lo que sea, no, dice de amparo en materia penal. Y digamos, dentro del ámbito, dentro de las materias, es la única materia que tiene esa división. Hay jueces de distrito penales y hay jueces de distrito de amparo en materia penal. Qué interesante, ¿no? Y por el contrario, digamos, los jueces de distrito en materia civil, no hay jueces de distrito de amparo en materia civil. ¿Por qué? Porque el nivel de juicios de amparo que se promueven en materia civil, pues evidentemente no es el mismo, ni por tantito se le acerca al amparo en materia penal. Por eso fue necesario hacer una nueva clasificación, digamos, de jueces de distrito. Y los jueces de distrito de amparo solamente ven juicios de amparo. Y estas cuestiones que vean que dice las denuncias por incumplimiento de las declaratorias generales de inconstitucionalidad, pero digamos en términos generales, solamente ven amparo en materia penal. Bien, entonces ya vimos la primera gran división de los jueces de distrito. Jueces de distrito en materia penal y jueces de distrito en amparo. Bueno, jueces de distrito de amparo en materia penal, pero hay otros tipos de jueces. No vamos a poner punto y aparte, jueces de distrito en materia administrativa. Jueces de distrito en materia administrativa. Todos los jueces de distrito conocen de amparo. Bueno, menos en materia penal. Los jueces de distrito penales, pues evidentemente no conocen materia penal. ¿Por qué? Porque hay jueces de distrito de amparo en materia penal. Pero todos los demás sí conocen de amparo. Y aquí va el ejemplo. Los jueces de distrito en materia administrativa, vean ustedes, bueno, si no ven, el artículo 54 tiene 6 fracciones. 6 fracciones. Vamos a ponerle, porque insisto, también se puede convertir esto en una clase de derecho administrativo. ¿Por qué? Porque los jueces de distrito en materia administrativa, pues bueno, también resuelven controversias que se suscitan, como dice exactamente la fracción primera, con motivo de aplicación de leyes federales cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad o de un procedimiento seguido por autoridades administrativas. Cuando hablamos de derecho administrativo, hablamos de las autoridades administrativas.
Las autoridades administrativas en realidad son aquellas, digamos, si vivimos en la Ciudad de México, cuando van, nos cierran, nos clausuran nuestro puesto de tacos, pues bueno, esa clausura es un acto administrativo. ¿Por qué? Porque es una autoridad administrativa la que en aplicación de la normatividad administrativa, pues bueno, va y cierra, ¿no? Hay un instituto, el famoso INVEA, que es el Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México, y eso es lo que hace. Verifica que mi puesto de tacos siga con las reglamentaciones administrativas, que tiene que ver con cuestiones incluso hasta sanitarias, y si no sigo esas reglas, va y me clausura. Esa cuestión, ese acto, la clausura, y no sé si han visto, si se han paseado por la ciudad, han visto sellos de clausura que realmente son monumentales. Son unos sellotes de clausura. Ahí dice clausurado, fuera de servicio. Todavía dice por incumplir la normatividad tal, 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 tal. Y ponen el fundamento y todo, ¿no? Entonces, esos actos son muchísimos más, pues. Esos actos son impugnables. Son impugnables. Bueno, en fin, tampoco es una clase de amparo. Pues, pero para que les estoy poniendo un ejemplo como para darnos cuenta más o menos de qué van los actos administrativos susceptibles de interponer un juicio de amparo. Vean lo que dice la fracción segunda. Los jueces de distrito en materia administrativa conocen de juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción tal, 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 tal. La fracción 6.7 del artículo 107 establece la procedencia de los juicios de amparo indirecto contra actos de autoridad judicial en las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de leyes federales o locales cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad administrativo o de un procedimiento seguido por autoridades del mismo orden. Otro, juicio de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia administrativa. El reglamento no existe. Si existiera un reglamento de taquerías, el cual sirvió de fundamento para que cerraran mi taquería, pues bueno, ese reglamento también es impugnable mediante juicio de amparo. De los juicios de amparo que se promuevan contra actos de autoridad distinta a la judicial. Amparos que se promuevan contra actos de tribunales administrativos ejecutados en el juicio, o fuera de él o después de concluido, que afecten personas extrañas a juicio. Y 6, de las denuncias por el cumplimiento de las declaratorias generales de inconstitucionalidad en materia administrativa, desde luego. Vamos a poner lo siguiente: los jueces de distrito en materia administrativa conocen de juicio de amparo y controversias que versen, aquí está, que versen, conocen de juicios de amparo y controversias que versen sobre la aplicación de leyes, administrativas o bien actos de autoridad que versen sobre la aplicación de leyes administrativas o bien sobre actos de autoridad seguido de actos de autoridad en materia administrativa. Actos de autoridad en materia administrativa. Y vamos a ver un poco de las facultades, digamos, de la competencia de los jueces de distritos civiles. Y ya con eso acabamos. Acabamos con esta clase, pues, porque necesitamos tener un poco más de contexto sobre las demás materias en las que hay jueces de distrito. Pero vamos a acabar con esto. Punto de parte: los jueces de distrito civiles federales. Los jueces de distrito civiles federales
Ya, bueno, ya redujeron mucho su competencia, fíjense ustedes. Los jueces de distritos civiles federales conocerán, vamos a ponerle abajo, es que esto es importante, porque esta es la jurisdicción concurrente. La jurisdicción concurrente es un término que implica que dos instancias, digamos de diferentes órdenes de gobierno, son competentes para resolver el mismo asunto. Jurisdicción concurrente. Y eso queda claro en la fracción primera. Déjenme leerlas y voy a intentar explicárselas. ¿Por qué? Porque dice que los jueces de distritos civiles federales conocerán de las controversias del orden civil que se susciten sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales. Claro, por supuesto, estamos hablando de leyes federales o tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano. Pero ahí viene la jiribilla. Cuando dichas controversias solamente afecten intereses particulares, podrán conocer de ella, a elección de la persona actora, los jueces y tribunales del orden común de las entidades federativas. ¿Esto qué significa? Cuando las controversias que se susciten sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales afecten solo intereses particulares, los tribunales de la Ciudad de México, en este caso, podrán conocer de ellas. Es decir, aquí está, básicamente está dándole permiso de conocer tanto a los jueces de distritos civiles federales como a los jueces civiles en materia local, del ámbito local. Y ahí, ¿a dónde nos vamos? Pues dice la ley, cuando dichas controversias solo afecten intereses particulares, podrán conocer de ellas, a elección de la persona actora, los jueces y tribunales del orden común de las entidades federativas. Me gustaría que pusieran eso y que le pusieran ahí, que digamos, como entre paréntesis, jurisdicción concurrente. Jurisdicción concurrente. Dos, vamos a poner el otro ejemplo, de los juicios que afecten bienes de propiedad nacional. ¿Qué pasa cuando miembros del cuerpo diplomático consular tienen un conflicto? Sus conflictos los va a dirimir un juez federal de los asuntos civiles concernientes a las y los miembros del cuerpo diplomático y consular. ¿Debe de haber jurisdicción voluntaria que se promueva en materia federal? No conozco, pero debe de haber. Entonces, esas diligencias de jurisdicción voluntaria, ¿se acuerdan que habíamos platicado de que existen dos tipos bueno, digamos, una de la clasificación de jurisdicción? Vimos que había jurisdicción contenciosa y jurisdicción voluntaria. Cuando hablamos de jurisdicción contenciosa, hablamos de jurisdicción donde hay una controversia, hay una contienda, hay una pretensión y una oposición a esa pretensión. Hay una contienda, hay una oposición. Por eso siempre le hago así. Y sin embargo, también los jueces, la autoridad jurisdiccional conoce de jurisdicción en donde no hay una controversia. Donde no hay una controversia se llama una jurisdicción voluntaria, donde se le pide al juez que declare algo, que declare algo. ¿Puede darse el caso que una disolución del vínculo matrimonial sea una jurisdicción voluntaria? Sí, sí se puede. Puede que los contrayentes no tengan ningún conflicto para disolver ese vínculo matrimonial. Se puede dar, sí, por supuesto. Y se trataría de una jurisdicción voluntaria, pues sí. Entonces, cuando esa jurisdicción voluntaria es en materia federal, pues bueno, también el juez de distrito civil federal conocerá de esa jurisdicción voluntaria. Vean ustedes, de las controversias ordinarias en que la federación fuere parte. La federación también tiene bienes. La jurisdicción también tiene bienes, tiene casas, tiene terrenos, tiene bienes. Y esos bienes pueden estar sujetos a un juicio en materia civil, sí, por supuesto. Pero cuando la federación es parte, los jueces civiles federales van a ser los que tengan competencia para esto. Se va un poco relacionado con la fracción número 2. Dice, de los juicios que afecten bienes de propiedad nacional. Acciones colectivas,
otros procesos federales en materia civil. Creo que, las que les dije son las importantes. La importante es esta, fíjense ustedes. Cuando hay una cuestión sobre el cumplimiento de leyes federales, civiles evidentemente, y que solo afecten intereses particulares, solo afecten el interés mío y el de Marco, nosotros podríamos elegir, bueno, el actor, evidentemente dice a la persona actora, a elección de la persona actora. La parte actora podría elegir o jueces federales o jueces locales. Jurisdicción concurrente. Bien, nos vamos a quedar en el artículo 55. Por favor, eso apúntenlo en sus cuadernos. No se les olvide, a pesar de que es una clase en línea, no en línea, pues una clase, digamos, a distancia, por decirlo de mejor manera, una clase a distancia. Necesito que me manden sus apuntes y tienen una tarea que es ¿quién es el titular? ¿Quién es el titular del Teuchitlán? Perfecto, muchas gracias. ¿Y qué? Ay, Teuchitlán y Marco dijo Teuchitlán. Bueno, en fin, cualquiera de las dos es algo verdaderamente grave. Me parece súper grave, pero y qué bueno que están ustedes al pendiente de eso. Y ya se me olvidó qué iba a decir. Pues nada. Mándenme sus apuntes. Si son tan gentiles, ¿cómo le hago? Aquí está. ¿Qué dice?